Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en este webinar. El día de hoy tenemos la presencia de la maestra Olimpia Orobio Delgado. Ella es licenciada en Psicología Clínica y se ha desempeñado como terapeuta en el DIF del Estado de Hidalgo. Actualmente trabaja como orientadora técnica en una secundaria del municipio de Jilotepec, en el Estado de México. Maestra Olimpia, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias, maestra. Muy bien, voy a compartir lo que va a ser la presentación. Me dicen si la pueden observar. Sí se ve, maestra. Ok, perfecto. Gracias, maestra, nuevamente por su presentación. Y hoy vamos a hablar en cuanto a los principales conceptos relacionados con el diseño curricular. Y previamente me gustaría hacer un preámbulo a lo que es el currículum, porque es parte de esos conceptos y es la base, ¿no? En lo que es el currículum. Históricamente, nos dice Pérez Ferrer, que tiene un contexto que surge en el siglo XVII. Durante esta época surge como una necesidad en las universidades inglesas a fin de que en ese tiempo se pudiera dar una formación a lo que eran los pastores protestantes. Más adelante ya se le da una formación, un concepto más formal en cuestión de la educación en el siglo XX. Y me gustaría compartir algunos conceptos de algunos autores que nos hablan en cuanto al currículum. Primeramente tenemos a Stenhouse en 1986. Él nos dice que el currículum es una tentativa para comunicar los principios y rasgos esenciales de un propósito educativo, de forma tal que permanezca abierto a una discusión crítica y pueda ser trasladado efectivamente a la práctica. De ahí, pues tenemos la descripción de Grundy en 1987, donde ella habla ya del currículum, que viene a hablar en cuanto a que no es un concepto abstracto, sino que nos dice que es un modo de organizar una serie de prácticas educativas. Y aquí ya nos habla de la interacción de poner en juego, de poder pues poner en práctica ya lo que es el currículum dentro del contexto escolar. Posteriormente, si hablamos de modelos, tenemos a LOCSE en 1990, donde dice que es el conjunto de objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y críticos de evaluación de cada uno de los niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades de lo que es un sistema educativo. Entonces aquí él ya habla de la práctica docente como un sistema estructurado a través de los modelos de enseñanza. Y precisamente algo muy importante que cabe resaltar con Hofner es que el currículum es la forma de acceder al conocimiento. Por ello no es estático. Eso es algo muy importante, que puede ser, se puede modificar, puede ser modificable, moldeable, de acuerdo a las necesidades del contexto. Ok, vamos a ver también, no sé si alcanzan a ver la diapositiva, ahí va. En cuanto a la definición y las características del currículum, de acuerdo a Casarini, nos habla de tres aspectos, que es el formal, el real y el oculto. Cuando hablamos de un currículum, de la definición de formal, nos estamos refiriendo que es la planeación del proceso enseñanza-aprendizaje con sus correspondientes finalidades y condiciones académico-administrativas. Es decir, aquí ya estamos hablando de nuestro plan y programa de estudio, porque ya es algo estructurado, que tiene objetivos, metas. Por eso es que tiene una estructura académica, administrativa, legal y económica. Posteriormente vemos al currículum real. Aquí nos dice que es la puesta en práctica del currículo formal, con las necesidades e inevitables modificaciones que requiere un plan curricular y las necesidades del aula. Como característica principal, pues aquí ya hay una interacción del docente con el alumno dentro del contexto escolar. Entonces, aquí ya viene a aplicarse lo que es el currículum formal dentro del contexto escolar. Y finalmente,
cuando hablamos del currículum oculto, pues aquí nos dice que las normas institucionales, valores no reconocidos abiertamente por el maestro. Ajá. Es decir, aquello que no está formalmente estructurado, pero que sin embargo el alumno sigue aprendiendo. Ajá. No por el hecho de que no tenga a lo mejor la estructura de un currículum formal, deja de aprender. Es decir, aquí el alumno aprende de ciertas experiencias que vive dentro del aula y que vienen a desarrollar ciertas habilidades que no precisamente son meramente de un currículo formal. Por ello, Arciénega en 1982 dice que es un proveedor de enseñanzas encubiertas, que están latentes y no explícitas. Se podría decir que es lo que los alumnos aprenden a través de su experiencia. Vamos a ver, con base a ello, lo que es la teoría curricular. Y la teoría curricular aquí nos dice que es la encargada de examinar y dar forma a los contenidos que se enseñan en el ámbito educativo. Para ello, parto de dos conceptos de dos autores. Pérez Ferra, en 1998, nos dice que es el resultado de las investigaciones de las necesidades de reposición del currículum, que se suscitan entre lo que es la teoría y la práctica o lo aplicado y la educación social. Para Jimeno Sacristán, en 1992, nos dice que son marcos ordenadores de la concepción sobre la realidad que abarcan y pasan a ser formas de abordar los problemas prácticos de la educación. Entonces, aquí para la teoría curricular, como aquí lo mencionan los autores, es dar una forma, es examinar y dar una forma a todos esos contenidos que van a ir inmersos en un currículo escolar. Ok. Partimos ahora de las características del currículum, que están desglosadas en 3 rubros. La primera es como estructura organizada de conocimientos. Vamos a ver aquí que ya hay una organización de los contenidos a desarrollar por el sistema educativo. Se sustentan en disciplinas o áreas de conocimientos. Dependen de la perspectiva teórica asumida por la organización para materializar los planes y programas. Entonces, aquí ya hay una organización de conocimientos, como lo menciona, y es una manera, podría decir yo, como más formal en cuanto a este currículum. Y por ende viene la otra parte, es como puente entre la teoría y la práctica, que aquí ya es llevar al alumno a enfrentarse al contexto, donde finalmente ese es el objetivo de la educación, preparar al alumno para que pueda desarrollarse en un contexto y aplicar todos los conocimientos. Aquí la escuela debe coordinarse con la comunidad y otras instituciones para abordar problemas reales que dentro de un campo profesional se afrontan. Margarita nos dice que la práctica es fundamental y límite del conocimiento del objetivo humanizado, que como producto de acción es objeto del conocimiento. De aquí pasamos a lo que es como base de experiencias de aprendizaje. Pareciera que es algo secuencial. Primero hay que tener algo bien estructurado, después hay que llevarlo a la práctica y precisamente dentro de esa práctica pues adquiere esta experiencia de aprendizaje. Y Palmidesi nos habla en cuanto a la concepción modélica, que es el posicionando como una posibilidad de tomar decisiones, lo cual nos permite adquirir capacidades, habilidades y destrezas, no solamente disciplinas del conocimiento. Toma en cuenta el contenido prescrito, el contexto, los intereses del profesorado, del alumnado. Principalmente, aquí nos dice o nos hace énfasis en que el alumno viene a ser el actor del proceso educativo, implicando así la perspectiva sociológica y pedagógica. Veamos ahora las características del currículum. Como tradicional, es un currículum estandarizado, cerrado y rígido. Se concibe en el conjunto de asignaturas que el estudiante debe de conocer y dominar mediante las clases teóricas y expositivas. Aquí el docente es el parteaguas, podríamos decir así, el que tiene la autoridad dentro del aula y el alumno viene a ocupar el papel pasivo o aquel que está escuchando y solamente está ejecutando. En el tecnocrático nos dice que es el que se ayuda de la tecnología para cumplir con los principios educativos,
El estudiante genera autonomía que le permite acceder al conocimiento y el docente genera ambientes de aprendizaje. Aquí, bueno, el otro es el crítico. Nos dice que se aplica una didáctica crítica, toma conceptos como el autoritarismo ideológico y el poder. Manifiesta que el problema de la educación no es técnico, sino que político. Entonces aquí ya es un poquito más crítico, hay mucho más razonamiento para poder interactuar. Y finalmente el humanista crítico social. Aquí establece una clara intencionalidad del tipo de hombre que se desea formar y refleja la importancia de un desarrollo integral del individuo. Ya hay un interés más por la parte humanista y lo veíamos o lo podemos ver en lo que son los planes y programas de nivel básico, donde en aprendizajes clave pues ya se habla más de un desarrollo socioemocional para el individuo o para el educante. Vamos a ver en cuanto a la metodología básica del diseño curricular para la educación superior de acuerdo a Díaz Barriga. Y esta metodología tiene una estructura, nos habla de 4 etapas generales del sistema de cada etapa. Y cada etapa tiene subtemas, podríamos decir así. La primera etapa es la fundamentación de la carrera profesional. Y esta etapa tiene 6 etapas, donde nos dice primero que es necesario la investigación de las necesidades que serán abordadas dentro de la profesión o dentro de la carrera, para que posteriormente, pues la segunda subetapa es justificar la perspectiva a seguir con viabilidad para abarcar las necesidades. En la tercera, pues ya hay una investigación del mercado ocupacional, es decir, hacia dónde va la persona que vaya a egresar de esta carrera a laborar. La cuarta nos habla de una investigación de las instituciones nacionales que ofrecen carreras afines a la propuesta, es decir, qué otras carreras podrían equipararse o ser iguales, ¿no? ¿Qué tanta oferta hay en esta carrera en otros contextos o en otros lugares? Las 5, análisis de los principios y lineamientos universitarios pertinentes. Y finalmente, el análisis de la población estudiante. La segunda etapa es la elaboración del perfil profesional y aquí existe una metodología que contempla las habilidades y conocimientos que debe poseer el profesionista al egresar. Entonces, una vez que se estructura, que se diseña este modelo curricular para una carrera universitaria, pues hay que ver también por las habilidades y conocimientos que debe de poseer el que egresa de esta carrera. Entonces, como primer punto, nos dice que la investigación de los conocimientos técnicos y procedimientos de las disciplinas aplicables a la solución del problema. Y como segundo rubro es investigación de las áreas donde podría laborar el profesionista para que después se pueda hacer un análisis de las tareas potencialmente profesionales. Sucesivamente, debe haber una determinación de poblaciones donde podría laborar el profesionista y desarrollar un perfil profesional a partir de la integración de las áreas, tareas y poblaciones determinadas. Y como último punto, pues una evaluación del perfil profesional con que egresa o debería de egresar. La tercera, pues está constituida por la organización y estructuración curricular. Igualmente se divide en 4 aspectos y el primero es la determinación de los conocimientos y habilidades requeridas para alcanzar los objetivos especificados en el perfil profesional. Después, es necesario la determinación y organización de áreas tópicas y contenidos que contemplen los conocimientos y habilidades específicas anteriormente. La tercera es la elección y elaboración de un plan curricular determinado y finalmente la elaboración de los programas de estudio de cada curso del plan curricular. Y como todo currículo, pues debe de ser sujeto a una evaluación, que es la última parte. Entonces, como decía al inicio, no es estático, requiere de que se esté pues cambiando de acuerdo al contexto y a las necesidades. Entonces, sí puede ser modificable. Aquí en este último hablamos de la evaluación continua del currículo, donde debe haber se debe diseñar una evaluación externa y una interna, para que posteriormente se diseñe un programa de reestructuración curricular basado en los resultados de las evaluaciones anteriores.
Pues con esto, compañeros, comparto lo que es la importancia de los componentes fundamentales o principales del currículum y me despido con la frase de Durkheim, donde dice, la mejor manera de predecir el futuro, pues, es crearlo. Y un currículo, pues, nos hace una apertura a aquel futuro que podría comenzarse a diseñar dentro de un aula, pero que requiere todo un proceso de trabajo para que pueda de alguna manera tener un éxito. Gracias. Muchas gracias, maestra, por su participación. Damos apertura por si alguien tuviera alguna pregunta. Si alguien tiene dudas, puede alzar su manita, puede abrir su micrófono o puede escribirla a través del chat. Sí, maestra, a mí me gustaría hacerle una pregunta a la presentadora. Claro, adelante, maestra Vanessa. Gracias. Maestra Olimpia, ¿existe una idéntica función en el currículum de la enseñanza obligatoria a la de una especialidad universitaria? Me gustaría saber si es sí o no y por qué sí existe. Ok, muy bien. No es algo similar, no es algo igual, aunque finalmente es un currículum, cada nivel o grado de educación, en este caso hablamos de la educación básica y la educación superior. Es diferente el diseño de currículum que se requiere para cada nivel. ¿Por qué? Porque la estructura o el esquema de racionalización es diferente. Ajá, además, porque son distintas las funciones sociales que demandan a esas dos áreas o esas dos estructuras académicas. Entonces, si hablamos de una educación básica, pues se desarrollan diferentes habilidades cognitivas que una de educación superior. Recordemos que en aprendizajes clave se habla de 11 rasgos o en el perfil de egreso, y en ellos pues está constituido qué elementos o qué aprendizajes y habilidades debe de tener o poseer el alumno cuando egresa del nivel básico. Y viceversa, también Tobón nos dice este autor que en la educación superior pues ya nos hablamos de una reflexión más analítica, de la concepción del aprendizaje de una manera más estructurada. Entonces aquí ellos ya hablan de conceptos o lineamientos metodológicos más abstractos y de alguna forma él habla de un enfoque competencial. Entonces la respuesta es no, no es lo mismo. Ok, maestra, muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Maestra Guadalupe, adelante. Sí, felicidades maestra por su presentación, muy productiva. Yo solo tengo una preguntita. De acuerdo a su experiencia, a sus conocimientos, ¿por qué es necesaria la teoría curricular? Ok, muy bien maestra, gracias. Pues la teoría curricular, según recordemos en una de las diapositivas que compartía, Ferre nos dice que en esta teoría curricular se seleccionan todos los contenidos y pues precisamente es la encargada de examinar y darles forma para que entonces puedan estructurarse en un currículum. Podríamos decir que es en la parteaguas para que se pueda diseñar este currículum y pues es básicamente la encargada de que se pueda hacer esa investigación y pues podríamos decir que examina con detalle todos esos conocimientos y lo que ahorita acabamos de presentar para que pueda pues desarrollarse e integrarse un currículum pues de calidad y bien estructurado. Muchas gracias, maestra. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta para la maestra Olimpia? Maestra Nayeli, adelante. Maestra, buenas tardes. Sí, mi duda es, de acuerdo con la metodología de Díaz Barriga, ¿por qué es importante la elaboración de un currículum? Okay. Bueno, Díaz Barriga, como explicaba, viene desarrollando este currículum en 4 fases.
Entonces, si pudimos percatarnos, cada fase cumple un elemento muy importante para la estructuración del currículum. Desde investigar si la carrera que se va a incorporar o se va a llevar a cabo o se va a plantear tiene un auge en el contexto, es decir, puede ser demandante en un contexto. Entonces, si de alguna manera se hace ese estudio previo y posteriormente ya se pone en práctica en el aula, pues muy seguramente va a tener éxito, ¿no? Va a ser una carrera que va a ser provechosa y que, pues, para que eso suceda, tiene que tener todo un contexto de estudio, como lo veía aquí en sus 4 etapas o fases, para que de alguna manera, pues, pueda ser funcional y la persona que estudie esa carrera, pues, tenga pues, podríamos decir, un área laboral, ¿no? Un área donde ella se pueda desempeñar con éxito y, pues, pueda tener, pues, no solamente se estanque, sino que siga creciendo y sea benéfico para su futuro. Muchas gracias, maestra. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Bueno, maestra Olimpia, ¿algo que tenga que decir para poder finalizar? Primero, gracias, maestros, por su atención y espero que lo que el día de hoy les he compartido pues sea para su provecho y que haya podido apoyarles o ayudarles en su conocimiento en cuanto a este tema tan importante. Les agradezco mucho a aquellos que también pudieron hacer las preguntas. Espero que también haya contestado y ser asertiva en mi comentario. Gracias, maestra. Maestra Gracias, Olimpia, maestra. agradecemos tu participación, su tiempo y el tiempo de todos ustedes en habernos acompañado en este webinar. Damos por finalizado y gracias a todos. Que tengan excelente tarde. Gracias.